Cuando llegué al bautizo de mi nieto, mi hijo me miró directamente a los ojos y dijo: «Papá, eres desechable, ya no te necesitamos en nuestras vidas, puedes irte ahora». Sonreí con calma y respondí: «Está bien, hijo mío, pero no olvides revisar tu teléfono en exactamente 10 minutos, me voy». Y cuando miró esa pantalla, ¿saben ese momento cuando tu corazón deja de latir, pero sigues de pie? Eso es exactamente lo que sintió, porque lo que vio en ese teléfono iba a destruir todo lo que creía saber sobre su esposa, sobre su vida, sobre todo. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y díganme en los comentarios desde dónde están viendo esta historia, porque lo que van a descubrir en los próximos minutos les va a mostrar cómo una mujer manipuladora puede destruir una familia entera y cómo un padre de 68 años logró salvar a su hijo en el último momento. 2 años antes de ese día en el bautizo, estaba sentado en una silla de hospital que rechinaba con cada movimiento. El olor a desinfectante quemaba mis fosas nasales. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo con ese zumbido eléctrico que te da dolor de cabeza después de algunas horas. Mi esposa María apretaba mi mano con una fuerza que no sabía que todavía tenía. 63 años de vida, 42 años de matrimonio, todo resumido en esa habitación fría y blanca del Hospital General de México. El cáncer había sido cruel, rápido, sin piedad. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Cáncer de páncreas, ese que los doctores llaman el silencioso porque cuando lo descubren ya es demasiado tarde. María siempre había sido una mujer discreta, trabajadora, humilde. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para abrir el pequeño taller de autopartes que habíamos construido juntos, peso por peso, ladrillo por ladrillo. Yo era responsable del taller de producción, del control de calidad, de la gestión de los empleados. Éramos un equipo perfecto, uno que se complementaba en cada detalle, pero nadie lo sabía realmente. Para Carlos, para los vecinos, para todos en nuestra colonia de Coyoacán, éramos simplemente trabajadores ordinarios, gente sencilla que vivía modestamente. Vivíamos en una casa sencilla de 120 metros cuadrados en la colonia del Valle. Una casa vieja que habíamos comprado hace 40 años con un crédito de 30 años. Un Nissan Turu sin opciones de lujo, ropa comprada en el mercado de la Merced sin marcas, cenas preparadas en casa todas las noches, nunca en restaurantes caros o de moda. María me había enseñado esa filosofía desde el inicio de nuestro matrimonio. Roberto, el dinero grita fuerte cuando quieres mostrarlo y susurra bajito cuando quieres guardarlo para los días difíciles. Y lo guardamos año tras año, década tras década. «Prométeme una cosa», murmuró María esa noche, su última noche. Su voz estaba ronca por la morfina que corría por sus venas a través de una infusión intravenosa. «No reveles nada sobre el dinero inmediatamente a Carlos. Nuestro hijo necesita madurar primero. Necesita aprender el valor de las cosas, el valor del trabajo, el valor de la familia». Prometí, aunque sin entender completamente lo que quería decir en ese momento. 3 días después, enterré a mi esposa bajo una lluvia fina de noviembre que parecía llorar conmigo. Carlos estaba a mi lado, sosteniendo un paraguas negro. Tenía 40 años en ese entonces, soltero, trabajando en una empresa de tecnología con un salario decente de 18,000 pesos al mes. Nada excepcional, pero suficiente para vivir. Habitaba en un departamento rentado en la colonia Roma, un pequeño de 2 habitaciones de 45 metros cuadrados. Después del funeral, me senté con el abogado, licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años que conocía a María desde que éramos jóvenes. «Señor Roberto, voy a ser directo con usted», comenzó abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. «El patrimonio que su esposa dejó es considerable». Considerable sería un eufemismo gigantesco. El taller que funcionaba desde hacía 35 años valía 6 millones de pesos. La casa donde vivíamos, que María había pagado hace 20 años y renovado completamente hace 5 años, estaba valuada en 15 millones de pesos por 3 peritos inmobiliarios diferentes. Teníamos un departamento de 2 recámaras rentado en la colonia Narvarte que generaba 8,500 pesos mensuales de ingresos pasivos.
Las inversiones en seguros de vida y cuentas de ahorro totalizaban 4.5 millones de pesos. Y había todavía una pequeña casa de campo en Cuernavaca, heredada de los padres de María, valuada en 4 millones de pesos, total 30 millones de pesos. Me quedé paralizado mirando esas cifras escritas en negro sobre blanco en los documentos oficiales. Y hay más, continuó el licenciado Ramírez, empujando un sobresellado en mi dirección. El testamento. María fue muy clara en sus instrucciones precisas. Puede abrirlo ahora, pero ella me pidió que le transmitiera un mensaje verbal antes. Espere el momento adecuado para revelar todo esto a Carlos. Ella conocía a su hijo mejor que nadie. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de María estaba ahí, firme y elegante como siempre, incluso en esos últimos días. Roberto, mi amor eterno, si estás leyendo esto es que me he ido. Dejo todo en tus manos sabias porque confío en ti como nunca he confiado en nadie más. Carlos recibirá su parte cuando esté listo, no cuando alcance cierta edad, no cuando se case, sino únicamente cuando demuestre una madurez suficiente para valorar lo que construimos con tanto sacrificio durante todos estos años. Tú sabrás reconocer cuando llegue ese momento. Hasta ese día, protege nuestro patrimonio, y protégete también. No todos los que dicen amar a alguien lo aman realmente, tu María eterna. Doblé la carta cuidadosamente y la puse al fondo de mi portafolio de piel. Decidí no decirle nada a Carlos. Todavía no ahora. Continué viviendo en la misma casa, con el mismo coche, en la misma rutina sencilla. El taller quedó bajo la gestión de un director de confianza que María había entrenado durante años, un hombre leal llamado Felipe. Las ganancias entraban a mi cuenta bancaria todos los meses, aproximadamente 35,000 pesos netos después de todos los impuestos y cargas. Pero mantuve todo discreto, todo invisible. Gastaba poco, invertía el resto en colocaciones seguras aconsejadas por el licenciado Ramírez. Carlos nunca hizo preguntas sobre el dinero o sobre la herencia. Simplemente supuso que vivía de mi pensión modesta y quizás de algunos ahorros. Me ofreció ayuda financiera 2 o 3 veces, que rechacé cortésmente diciendo, «Estoy bien, hijo, no te preocupes por tu viejo padre». Pensaba que estaba haciendo lo correcto al mantener la herencia segura hasta que mi hijo demostrara que estaba listo para recibirla y manejarla con sabiduría. Pero entonces, 6 meses después del funeral, Carlos apareció en mi casa un domingo por la tarde. Estaba diferente ese día, sonriendo demasiado, ese tipo de sonrisa idiota que los hombres enamorados tienen cuando acaban de ser golpeados por Cupido. «Papá, necesito presentarte a alguien importante», dijo con emoción. Abrí la puerta completamente y vi a una mujer rubia bronceada artificialmente, con tacones de aguja de 12 centímetros y un vestido demasiado ajustado para un domingo por la tarde ordinario. Tenía como máximo 30 años, uñas rojas brillantes, maquillaje pesado y profesional, y un brillo en los ojos que no pude descifrar inmediatamente pero que me puso incómodo. «Hola, suegrito», dijo con una voz aguda, extendiendo una mano cargada de anillos dorados. «Soy Valeria, encantada de conocerlo por fin». Estreché su mano fría y calculadora, y en ese momento preciso, incluso sin tener conciencia inmediata, algo en mí se estremeció, porque acababa de conocer a la persona que intentaría destruir absolutamente todo lo que María y yo habíamos construido durante 42 años de matrimonio y sacrificio. La pregunta que no me hacía todavía ese domingo por la tarde era, ¿quién era ella realmente? ¿Y por qué mi hijo parecía tan ciegamente enamorado al punto de no ver el peligro obvio que entraba en nuestras vidas? Valeria entró en mi casa como si ya fuera propietaria. No se quitó los tacones de aguja, no preguntó si podía sentarse. Simplemente se dejó caer en el sofá de 3 plazas que María y yo habíamos comprado hace 15 años en un pequeño mercado de muebles usados. Cruzó las piernas de manera teatral y comenzó a examinar cada rincón de la casa con sus ojos de lince que no perdían ningún detalle. «Qué casa tan encantadora, Roberto», dijo, pero el tono no correspondía a las palabras. «Muy vintage, ¿no? Estos objetos antiguos tienen un valor sentimental que el dinero no puede comprar, supongo». «Vintage». Acababa de llamar a mi casa vieja y pasada de moda.
Carlos estaba radiante, sentado a su lado como un perro obediente y bien entrenado. Sostenía su mano con ese gesto protector que me tocó profundamente el corazón. Mi hijo nunca había tenido muchas relaciones amorosas antes. Era demasiado tímido, demasiado concentrado en su trabajo y su carrera. Y de repente aparecía con esta mujer que parecía salir directamente de un programa de reality show. «Papá, Valeria es influencer digital», anunció Carlos con orgullo en su voz. «Tiene más de 32,000 seguidores en Instagram y colaboraciones con marcas internacionales». Valeria rió e hizo un gesto modesto con la mano, como si fuera una falsa humildad bien ensayada. «Ay, mi amor, no es nada realmente especial. Solo comparto un poco de mi rutina diaria, moda, viajes, lifestyle, ese tipo de cosas superficiales». Me lanzó una mirada estudiada y calculada. «¿Usted tiene Instagram, Roberto?» «No, mi querida. No tengo paciencia para ese tipo de tecnología moderna», respondí honestamente. «Me imagino», sonrió con condescendencia. «Su generación no creció con todo esto, ¿verdad? Debe ser difícil seguir el ritmo del mundo moderno». «Su generación». Primera crítica sutil pero precisa como un bisturí. Serví café y un pastel de manzana que había hecho esa mañana siguiendo la receta de María. Valeria tomó un pedazo pequeñísimo, dio una mordida microscópica y dejó el resto intacto en su plato de porcelana. «Delicioso, suegrito, pero no puedo exagerar», dijo dándose palmaditas en su vientre plano y musculoso. «Debo cuidar mi línea para mi trabajo, ¿entiende? Trabajo con imágenes y la apariencia es todo en mi profesión». Mientras discutíamos cosas banales, noté algo extraño y perturbador. Valeria no se quedaba callada ni un segundo, sus ojos vagaban constantemente. Miraba el reloj antiguo en la pared, la biblioteca llena de libros viejos, las fotos de familia enmarcadas y sobre todo un escritorio de caoba maciza que se encontraba en la esquina de la sala. «Carlos me dijo que María tenía su propio negocio. ¿Es correcto?», preguntó con un tono falsamente despreocupado mientras jugaba con su teléfono último modelo. «Un taller de autopartes», corregí secamente. «Ah, qué bien. Uno de esos pequeños negocios artesanales familiares. ¿Era rentable?» «Lo era», respondí brevemente. «Súper», asintió demasiado rápido. «Esos negocios familiares siempre tienen un valor sentimental especial, ¿no? ¿Usted continúa ocupándose personalmente o está gestionado por alguien de confianza?» Vi sus ojos brillar como los de una serpiente que acaba de olfatear a su presa. «Qué suerte que logra manejarlo todo solo a su edad», continuó inclinándose hacia adelante de manera calculada. «Imagino que es mucha responsabilidad para una sola persona. El papeleo administrativo, los impuestos, los empleados, todas esas cosas complicadas. A su edad debe ser agotador, ¿no? A su edad». Segundo golpe sutil. Carlos no notó nada. Estaba ocupado con su teléfono, probablemente respondiendo mensajes profesionales urgentes. «Me las arreglo bien», respondí manteniendo un tono educado pero firme. Valeria se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala con un andar de modelo. Pasó su mano sobre los muebles antiguos, como si estuviera evaluando su valor comercial. Se detuvo frente a una foto vieja de Carlos a los 5 años, en un marco dorado. «Siempre han vivido aquí en esta casa desde hace 38 años», respondí. «¡Guau! ¡Qué tiempo increíble!», exclamó con una risa falsa. «Apuesto a que ya ha pensado en mudarse a algo más pequeño, más práctico y moderno. Una casa da mucho trabajo de mantenimiento cuando uno envejece». «Cuando uno envejece». Tercer ataque. «No he pensado en eso seriamente». Mentí porque estaba empezando a entender su pequeño juego manipulador. Continuó caminando por la habitación y de repente hizo algo que me puso en alerta roja máxima. Abrió el cajón del escritorio de caoba. «Ups, perdón», dijo cerrándolo rápidamente con una sonrisa falsa avergonzada. «Pensé que era un portarretratos. Qué mala costumbre tengo de tocar todo». Pero la había visto echar un vistazo rápido y calculador a lo que había dentro. Documentos administrativos, facturas del taller, papeles financieros que había dejado negligentemente sobre el escritorio la noche anterior. «Valeria, mi amor, deja de husmear en las cosas de mi padre.
Intervino Carlos, finalmente levantando los ojos de su teléfono. Ella rió de esa manera incómoda y falsa. Perdón, suegrito, es lo que me encanta de las casas viejas llenas de historia como esta. Cada objeto cuenta una historia fascinante. El resto de la tarde transcurrió de la misma manera perturbadora. Preguntas casuales sobre la casa, sobre la pensión de María, sobre mis planes futuros, cumplidos envenenados lanzados en medio de conversaciones banales. Estaba tratando de recolectar información, de mapear mi patrimonio, de calcular mi valor neto. Cuando se fueron finalmente, ya era de noche. Carlos me dio un beso en el umbral de la puerta. ¿Te gustó, papá? Miré a Valeria, que ya estaba en el auto ocupada consultando frenéticamente su teléfono móvil. Parece interesante. Fue todo lo que pude decir diplomáticamente. Sé que fue rápido e inesperado, pero Carlos sonrió de una manera que me partió el corazón. Creo realmente que ella es la persona indicada para mí, papá. Por primera vez en mi vida me siento realmente enamorado. Apreté la mano de mi hijo con emoción. Si eres feliz, hijo, entonces soy feliz por ti. Mentí una vez más, porque esa noche, acostado en mi cama mirando el techo blanco, supe exactamente qué había entrado en mi vida. Una mujer que no amaba a mi hijo en absoluto. Una mujer que había visto algo en ese cajón abierto, una información, una cifra, un documento, y que ahora estaba haciendo cálculos precisos sobre el valor de la vida que María y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo. Lo que no sabía en ese momento preciso es que Valeria ya estaba 3 pasos adelante de mí. Y en menos de 3 meses haría una petición que cambiaría absolutamente todo entre mi hijo y yo para siempre. 3 meses después de esa tarde perturbadora, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana un sábado. Era Carlos, la voz temblando de emoción incontrolada. Papá, le pedí matrimonio anoche y ella dijo que sí. Me senté en mi cama un somnoliento. 3 meses, 90 días de relación y ya estaba comprometido. Hijo, ¿no es un poco demasiado rápido? Intenté con prudencia. Papá, cuando sabes, sabes, respondió con esa certeza molesta de las personas ciegamente enamoradas. Valeria dijo algo hermoso anoche. Dijo que no necesitamos esperar años para estar seguros cuando 2 almas se reconocen inmediatamente. 2 almas que se reconocen. Valeria estaba llenando la cabeza de mi hijo con sus frases vacías de desarrollo personal copiadas de Instagram. ¿Y cuándo está planeada la boda?, pregunté con aprensión. En 4 meses solamente. Valeria no quiere esperar más. Dice que ya perdió demasiado tiempo con relaciones que no funcionaron en el pasado. 4 meses entre la propuesta y la ceremonia. No suficiente tiempo para verificar quién era ella realmente, para conocer apropiadamente a su familia, para descubrir su pasado. Pero mordí mi lengua y dije simplemente, felicidades, hijo, estoy contento por ti. 2 semanas después, aparecieron de nuevo en mi casa. Valeria estaba diferente esta vez, más confiada, más audaz, como si ahora tuviera derechos que no tenía antes. Se sentó en el mismo sofá, pero esta vez puso sus pies descalzos sobre mi mesita de madera. Suegrito, necesitamos hablar seriamente sobre la boda, comenzó sacando su teléfono de su bolsa de lujo. Ya elegí el banquete, la iglesia, el vestido, todo. Primera clase, obviamente. Después de todo, uno se casa solo una vez en la vida, ¿no? Carlos sonrió nerviosamente a su lado. Valeria, ve directo al grano, por favor. Ella suspiró dramáticamente como una actriz de teatro. Ok. Mira, Roberto, estamos comenzando una nueva vida juntos, ¿entiendes? Y las bodas cuestan muy caro, realmente muy caro. Me miró directamente a los ojos entrecerrados. Entonces, pensamos que como eres el padre del novio, podrías ayudar con los gastos de la boda. Es tradicional después de todo. No era una petición educada, era una exigencia disfrazada de conversación casual. Valeria tecleó algo en su teléfono y giró la pantalla hacia mí. 24 minutos. Sentí que me faltaba el aire por un instante. Es para una fiesta de 550 invitados seleccionados. Explicó como si estuviera justificando una inversión comercial. Servicio de banquete completo con menú gourmet, barra libre con tequila premium, decoración digna de una revista de lujo. No podemos escatimar en esto, suegrito. La gente espera calidad cuando viene a una boda.
Miré a Carlos con incredulidad. Hijo, ¿estás de acuerdo con esta cantidad enorme? Papá, sé que es mucho. Se rascó la nuca nerviosamente. Pero la mamá de Valeria ya ofreció 160,000 pesos de su bolsillo. Sería justo y equitativo si tú contribuyes también, ¿no crees? 160,000 pesos. La mamá de Valeria. Algo no tenía absolutamente ningún sentido en esta ecuación. Una mujer que daba 160,000 pesos para la boda de su hija, pero esa hija rentaba un estudio de una habitación, una influencer con 32,000 seguidores que apenas lograba llegar a fin de mes con sus colaboraciones. Pero tragué mis dudas crecientes. De acuerdo, transferiré los bósmidos 40,000 pesos a su cuenta esta semana. Valeria aplaudió como una niña mimada que acaba de obtener el juguete que quería. ¡Ay, suegrito! Sabía que podíamos contar con usted. Es el mejor suegro del mundo. Al día siguiente hice la transferencia bancaria. Carlos me llamó esa noche para agradecerme. Su voz era extraña, forzada, como si estuviera leyendo un guión preparado de antemano. Pensé que sería el final de la historia, que después de esta inversión costosa en su boda, las cosas volverían a la normalidad. Pero 3 semanas después, Valeria llamó sola a mi teléfono fijo. «Hola, suegrito. ¿Cómo está?» «Estoy bien, Valeria. ¿Necesitas algo?» «Mire, es vergonzoso hablar de esto francamente». Hizo una pausa calculada. «Pero recalculamos todos los costos y el dinero que nos dio no va a cubrir todo finalmente. El proveedor aumentó sus precios por la inflación. El decorador cobró más porque la iglesia es muy grande y necesita más flores. Ya sabe cómo son estos prestadores codiciosos. No, apreté los puños de frustración. ¿Cuánto más? Solo 180,000 pesos adicionales. Así tendremos todo resuelto de una vez por todas sin estrés. Era una suma astronómica para mí. Valeria, es realmente mucho dinero para una simple boda. Lo sé, suegrito, pero mi mamá ya dio su parte entera. No puedo pedirle más. No tiene los medios. Su voz se volvió melosa y manipuladora. Y usted no querría que la boda de su único hijo saliera a medias, ¿verdad? Sería tan vergonzoso frente a todos los invitados. Chantaje emocional puro y simple. Veré qué puedo hacer, respondí secamente. Ay, gracias infinitamente, suegrito. Sabía que entendería la situación. Colgó inmediatamente. Me quedé ahí congelado, mirando la pared de la sala, la misma pared donde estaba colgada la foto de María, sonriendo en su jardín. Esa sonrisa que decía, «Te lo advertí, Roberto, te lo dije». Finalmente, transferí los 180,000 pesos adicionales, no porque pensara que era lo correcto, sino porque era la boda de mi hijo. Y los padres hacen sacrificios, incluso cuando saben perfectamente que están siendo manipulados vergonzosamente. Cuando el dinero cayó en su cuenta, esperé un agradecimiento, una llamada, un mensaje, lo que fuera. Nada. Valeria desapareció durante 3 semanas completas. Carlos enviaba mensajes cortos y distantes. «Papá, hablamos luego». «Papá, tengo prisa ahora». «Perdón». «Papá, Valeria está estresada con todos los preparativos de la boda». Y luego, una semana antes de la boda civil de la que ni siquiera había sido informado, descubrí por casualidad a través de una publicación pública de Valeria en Instagram que ya se habían casado civilmente en el registro civil. Era una foto profesional. Valeria y Carlos frente al registro civil de Coyoacán, ya casados legalmente. El pie de foto decía, ceremonia íntima y especial con solo las personas más importantes de nuestras vidas. No estaba ahí. Mi hijo se había casado civilmente y ni siquiera había sido invitado a la ceremonia. Llamé a Carlos 5 veces seguidas. Todas las llamadas cayeron en su buzón de voz. Finalmente, devolvió la llamada pasada la medianoche. «Papá, perdón, todo pasó muy rápido y de manera improvisada. Valeria quería algo pequeño, solo para la familia cercana. Yo soy tu familia, Carlos». Silencio pesado del otro lado del teléfono. «Sí, papá, pero Valeria tiene una visión diferente de lo que es la familia nuclear y debo respetar sus deseos y elecciones». Colgué el teléfono bruscamente. Y esa noche, por primera vez desde la muerte de María, entendí realmente que mi hijo ya no era mío. Ahora pertenecía completamente a ella, a esa mujer manipuladora.
Lo que nunca podía imaginar es que esto era solo el comienzo de la pesadilla, porque Valeria no solo quería mi dinero, quería absolutamente todo. Y la próxima petición iba a dolerme mucho más que 420,000 pesos perdidos. La boda religiosa en la iglesia estaba planeada para dentro de 3 meses. Pero después de la ceremonia civil secreta, algo cambió drásticamente en mi relación con Carlos. No fue repentino. Fue como veneno que se infiltraba lentamente pero seguramente en el agua pura. Primero, las comidas dominicales. Durante 40 años, cada domingo había sido sagrado en nuestra familia. María preparaba un pollo asado con verduras de temporada. Yo preparaba mi famosa ensalada de nopales y el pastel de 3 leches especial que tomaba 3 horas hacer con 3 tipos de leche diferentes. Carlos llegaba al mediodía en punto y se quedaba hasta las 5 de la tarde. Hablábamos de todo, reíamos juntos, veíamos el fútbol juntos en la vieja televisión de la sala. Después de la muerte trágica de María, había mantenido esa tradición sagrada costara lo que costara. Carlos había continuado viniendo fielmente. Era el único día de la semana en que lo veía, en que pasábamos tiempo real de calidad juntos, hasta la llegada devastadora de Valeria en nuestras vidas. El primer domingo después de la boda civil en el registro civil, Carlos canceló a último minuto por mensaje. «Papá, Valeria no se siente bien, creo que es una migraña severa». Segundo domingo, «Papá, ya habíamos planeado ir a comer a casa de la mamá de Valeria. Olvidé avisarte, perdón». Tercer domingo, «Papá, realmente necesito descansar. Fue una semana agotadora en el trabajo». Cuarto domingo, ni siquiera llamó, simplemente no se presentó. Llamé 6 veces consecutivas. Todas las llamadas fueron directamente al buzón. Envié un mensaje preocupado. «Hijo, ¿estás bien? Me preocupo enormemente». La respuesta llegó 4 horas después, fría y distante. «Todo bien, papá, hablamos luego». Una conversación que nunca llegó. Y luego comenzaron las excusas cada vez más ridículas y transparentes. Reunión de trabajo urgente un domingo. Viaje improvisado de último minuto. Valeria no se sentía cómoda de venir a mi casa. Valeria estaba cansada. Valeria tenía dolor de cabeza. Valeria, Valeria, Valeria. Todo giraba alrededor de Valeria. Intenté ser comprensivo y paciente. Después de todo, eran recién casados. Necesitaban tiempo juntos para construir su pareja. Entendía eso, o al menos intentaba entender con todas mis fuerzas. Pero luego vino el golpe que realmente me dolió mucho en el corazón. Descubrí por pura casualidad a través de la señora Rodríguez, mi vecina curiosa que veía todo lo que pasaba en la colonia, que Carlos y Valeria cenaban religiosamente todos los jueves por la noche en casa de la mamá de Valeria sin excepción. «Los vi salir de ahí la semana pasada, Roberto», comentó la señora Rodríguez regando sus plantas en su balcón. Había un coche estacionado enfrente. Descubrí que es su nueva tradición familiar todos los jueves por la noche sin falta. Todos los jueves por la noche, cada jueves. Mi hijo tenía una nueva tradición de cena semanal con su suegra, a quien conocía desde hacía 3 meses. Pero ya no tenía tiempo para almorzar el domingo con su propio padre. Tragué mis lágrimas secas y amargas y agradecí cortésmente a mi vecina por esa información dolorosa. Esa noche no pude dormir en absoluto. Me quedé acostado en mi cama mirando el techo blanco, repasando cada conversación reciente, cada excusa falsa, cada cancelación de último minuto en mi cabeza. Ahora veía un patrón claro y evidente. Valeria me estaba aislando progresiva y sistemáticamente de la vida de mi hijo. Lenta pero estratégicamente, estaba construyendo un muro entre nosotros. Las llamadas telefónicas también disminuyeron drásticamente. Antes de la boda, Carlos me llamaba al menos 3 veces por semana. Discutíamos sobre su trabajo, su día, cosas banales pero importantes entre padre e hijo. Después de la boda civil, las llamadas cayeron a 1 por semana, luego a 1 cada 2 semanas, y siempre rápidas, apresuradas, con Valeria llamando constantemente en el fondo: «Mi amor, ven aquí rápido, necesito que hagas algo». Y Carlos respondía automáticamente: «Papá, te llamo luego, ¿ok?». Nunca llamaba de vuelta.
También comencé a notar que ya no respondía a mis llamadas telefónicas. Dejaba sonar hasta que caía en el buzón de voz, y cuando intentaba devolver la llamada, siempre decía exactamente la misma excusa gastada. Perdón, papá, mi teléfono estaba en modo silencioso. Una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces la misma excusa. Luego descubrí por accidente que estaba muy activo en WhatsApp, publicando historias en Instagram, respondiendo comentarios de sus amigos, pero no tenía minutos para responder a su propio padre que se preocupaba. El peor momento llegó cuando me di cuenta de que existía un grupo familiar de WhatsApp del cual no formaba parte. La familia Mendoza, el apellido de Carlos. Descubrí esto porque Valeria publicó accidentalmente una foto ahí y alguien probablemente cometió un error y la envió a su estado público. Era una foto de una carne asada festiva en casa de la mamá de Valeria. Carlos estaba ahí, sonriendo ampliamente, sosteniendo un vaso de cerveza en su mano. El pie de foto decía, familia reunida. Es todo lo que realmente importa. Abrí mi aplicación de WhatsApp y busqué el grupo. No existía en mi lista. Habían creado un grupo familiar y no había sido incluido en él. Fui directamente a casa de Carlos al día siguiente por la mañana. Toqué la puerta 3 veces antes de que Valeria finalmente abriera. Llevaba una bata de seda, con aspecto dormido e irritado. Hola, suegrito. ¿Qué pasa? El tono era glacial y hostil. Necesito hablar con Carlos urgentemente. Todavía está durmiendo profundamente. Llegó muy tarde del trabajo anoche exhausto. Eran las 11 de la mañana pasadas. ¿Puedo esperar a que se despierte? Mire, suegrito, tenemos un día ocupado hoy. Quizás sería mejor llamar antes de venir, ¿sabe? Para no tomarnos por sorpresa así. Tomarlos por sorpresa en la casa de mi propio hijo, como si fuera un extraño indeseable. Valeria, solo quiero hablar con él 5 minutos no más, suspiró pesadamente, visiblemente molesta. Carlos, gritó hacia el interior del departamento. Tu papá está aquí y insiste en verte. Carlos apareció en shorts deportivos y camiseta arrugada, con ojeras profundas bajo los ojos. Parecía más pequeño, como si hubiera encogido físicamente. Hola, papá, pasó algo grave. Pasó que has desaparecido de mi vida, hijo. Hace más de un mes que no nos vemos apropiadamente. Valeria cruzó los brazos defensivamente, apoyándose contra el marco de la puerta. Carlos, dile a tu padre que trabajas duro, que tienes responsabilidades de recién casado ahora. Me miró, luego la miró a ella, luego me miró de nuevo. Papá, debes entender que ahora tengo mi propia familia que construir. Las palabras salieron de su boca de manera mecánica, como recitadas de memoria. No puedo vivir únicamente para ti. Debo también cuidar de mi esposa, de mi nueva vida, de mi propia familia, como si yo ya no fuera de la familia. Entiendo perfectamente, hijo. Mi voz salió ronca y quebrada. Solo no quería que me olvidaras completamente. Nadie olvida a nadie, papá. Dijo sin mirarme a los ojos, es solo una fase de adaptación normal para una pareja joven. Valeria bostezó de manera exagerada y teatral. Carlos, mi amor, necesito que me ayudes con algo adentro ahora. Hizo un gesto incómodo y cerró suavemente la puerta en la cara de su padre. Me quedé parado ahí en el pasillo de ese edificio moderno, escuchando mis propios pasos pesados mientras volvía hacia el elevador arrastrando los pies. Y luego llegó mi cumpleaños, 69 años, mi primer cumpleaños sin María a mi lado. Me desperté lleno de esperanza a pesar de todo. Quizás Carlos recordaría, quizás aparecería de improviso con un pastel, con un abrazo, con algo. Mediodía, nada en absoluto. 3 de la tarde, silencio total. 6 de la tarde, todavía nada. 8 de la noche, mi teléfono no vibró ni una sola vez. Me arrastré hasta mi cama y apagué las luces. Lloré por primera vez desde el entierro de María. Sollozos profundos que venían del fondo de mi pecho, el tipo de llanto que duele físicamente. A las 11:47 p.m. precisas, mi teléfono vibró finalmente. Era un mensaje de Carlos. Feliz cumpleaños, papá. Solo eso, un mensaje automático, frío, sin alma, sin llamada, sin audio, sin nada más.
Y fue en ese momento preciso, acostado en la oscuridad, limpiando mis lágrimas con el dorso de mi mano temblorosa, que tomé una decisión firme y definitiva. No iba a suplicar más por atención. No iba a mendigar el amor de mi propio hijo como un perro abandonado. Si Valeria quería guerra, la tendría. Pero no como ella esperaba, porque lo que ella aún no sabía es que un padre herido no llora eternamente en su rincón. En cierto momento crítico se levanta, y cuando se levanta ya no pide permiso a nadie. Simplemente actúa, y yo iba a actuar pronto. 3 semanas después de mi cumpleaños, completamente olvidado e ignorado, el teléfono sonó. Era Carlos, pero no era la voz que conocía tan bien. Era demasiado animada, demasiado falsa, demasiado entusiasta. «Papá, tengo una noticia increíble que anunciarte». Mi corazón se apretó inmediatamente. Noticias increíbles viniendo de alguien que me había olvidado durante un mes entero. Eso no me parecía bueno en absoluto. «¿Qué noticia, hijo? Valeria está embarazada. Vamos a tener un bebé». Silencio de muerte de mi lado. Estaba casado desde hacía 5 meses solamente y ella ya estaba embarazada. «Papá, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Estoy aquí, hijo. Felicidades sinceras». Forcé el entusiasmo en mi voz temblorosa. «¿Cuándo lo descubrieron?» «Anoche hicimos la prueba de embarazo y fue positiva. Vas a ser abuelo, papá». Debía estar feliz, debía saltar de alegría. Pero algo, una pequeña voz insistente en el fondo de mi pecho, decía que esto estaba calculado, demasiado bien calculado y orquestado. «Voy a visitarlos mañana, hijo. Quiero ver a Valeria y hablar de todo esto». «Ay, papá, sería mejor no venir ahora. Valeria está muy sensible a las náuseas matinales. ¿Sabes cómo es al inicio del embarazo? Muy difícil». Se detuvo bruscamente. «Pero escucha, vamos a tu casa el próximo sábado. Necesitamos hablarte de algo extremadamente importante». Muy importante, esa palabra nunca venía sola en su boca. Siempre traía problemas y peticiones consigo. El sábado llegó finalmente. El timbre sonó a las 2 p.m. precisas. Abrí la puerta y ahí estaban. Carlos en pantalón de vestir y camisa blanca como si fuera a una junta de negocios profesional. Valeria en un vestido amplio y fluido, vientre todavía totalmente plano, pero con su mano estratégicamente posicionada sobre su abdomen como si ya cargara un bebé de 6 meses. «Hola, suegrito», dijo entrando sin invitación. «Dios mío, qué calor insoportable aquí. ¿Puedo tomar un vaso de agua fresca?» Antes de que pudiera responder lo que fuera, ya estaba en mi cocina, abriendo mi refrigerador como si fuera el suyo. Nos sentamos en la sala. Carlos jugueteaba nerviosamente con sus manos. Valeria estaba tranquila, casi sonriente, como un gato que acaba de acorralar a un ratón. «Papá, necesitamos hablar seriamente sobre el futuro», comenzó Carlos con una voz poco segura. «El futuro del bebé, y estamos realmente preocupados». «¿Preocupados por qué?» «Exactamente». Valeria se inclinó hacia adelante dramáticamente. «Es porque vivimos en un departamento rentado minúsculo, suegrito, solo una recámara. No podemos criar a un niño ahí en esas condiciones». Carlos continuó mecánicamente. «Necesitamos espacio, una casa de verdad, un jardín donde nuestro hijo pueda jugar y crecer». Valeria suspiró de manera teatral y calculada. «Siempre soñé con criar a mi hijo en una casa con jardín, ¿sabe, suegrito? Con espacio para que respire, para que corra, para que se desarrolle». Sentí el suelo desmoronarse bajo mis pies. Sabía exactamente a dónde iba a llevar esta conversación melosa. Y pensamos, Carlos tragó con dificultad. «Como vives solo en esta casa grande, grande para una sola persona», completó Valeria con una sonrisa falsa. Queríamos sugerir algo razonable y lógico. Carlos sacó un sobregrueso de su mochila. «La idea es simple y ventajosa para todos, suegrito». Valeria se inclinó aún más hacia mí. «Pones la casa a nombre de Carlos legalmente. De esta manera, garantizas el futuro de tu nieto que va a nacer». Hablaba como si fuera la cosa más lógica y natural del mundo, y por supuesto podrás seguir viviendo aquí cómodamente. «No lo vamos a poner en la calle, como cree. Seguir viviendo en mi propia casa como si fuera un favor caritativo que me hacían generosamente». Carlos insistió pesadamente.
Papá, ya hablamos de esto con un abogado especialista. Preparó todo el papeleo legal necesario. Solo basta firmar los documentos. Abrí el sobre con manos temblorosas de ira contenida. Era un acta de donación entre vivos para transferir inmediatamente la propiedad de mi casa valuada en 15 millones de pesos por 3 peritos al nombre de Carlos, sin ninguna cláusula de usufructo protector, sin ninguna protección legal para mí. Si firmaba ese documento envenenado, la casa dejaría de ser mía y podrían echarme cuando quisieran, cuando les conviniera. Esto es muy repentino y precipitado, hijo. De repente Valeria rió, pero era una risa dura y metálica. Suegrito, su nieto va a nacer en 6 meses. Necesita un techo estable sobre su cabeza desde ahora. Pueden comprar una casa ustedes mismos. Carlos tiene un buen salario estable. Papá, sabes bien que con la renta mensual, todas las facturas, y ahora que el bebé viene en camino, Carlos desvió la mirada avergonzadamente. No logró ahorrar suficiente para el enganche inicial de un crédito hipotecario. Valeria suspiró impacientemente y cruzó las piernas. Mire, Roberto, voy a ser directa y honesta con usted por una vez. Cruzó las piernas en esa pose de alguien que controla totalmente la situación. Usted ya vivió toda su vida. Tuvo su casa, su matrimonio, todo lo que un hombre puede desear. Ahora es nuestro turno de vivir. Es el turno de su nieto de crecer en buenas condiciones. Ya vivió toda su vida, como si fuera una pila usada que iban a tirar a la basura. Y si no quiero desprenderme de mi casa. El clima cambió inmediata y radicalmente. Valeria levantó una ceja de manera amenazante. Carlos se puso rojo de enojo. «Papá, ¿no quieres garantizar el futuro de tu propio nieto?», preguntó con voz acusadora y llena de reproches. «Por supuesto que sí, hijo, pero existen otros caminos posibles». «¿Otros caminos?», Valeria me interrumpió secamente. «¿Cómo qué exactamente? ¿Prestarnos dinero que nunca vamos a recuperar? ¿Ayudarnos con la renta eternamente?» «Valeria, por favor, cálmate». Carlos intentó débilmente calmarla, pero ella estaba en plena crisis de ira ahora. «No, Carlos, no ahora. Tu padre debe entender la situación claramente». Se levantó bruscamente, apuntando su dedo acusador hacia mí. «Es egoísta, completamente egoísta. Se queda solo en esta casa enorme, mientras su hijo y su nieto van a vivir hacinados en un departamento rentado minúsculo. ¿Qué tipo de abuelo le hace eso a su propia familia?». «Valeria», Carlos se levantó también, pero su voz no tenía ninguna autoridad real. «Es verdad, Carlos», continuó furiosamente. «Tu padre nunca ha pensado en nadie más que en sí mismo egoístamente. Mira esta casa, estos muebles viejos inútiles. No hace nada con todo esto. No ayuda a nadie. Solo se queda sentado ahí rumiando el pasado amargamente». Lágrimas de rabia subieron pero no cayeron. «Valeria, creo que es mejor que te vayas ahora». Mi voz salió firme y glacial. «Perfecto». Agarró su bolsa de lujo violentamente. «Nos vamos ahora mismo. Ven, Carlos». Se dirigieron hacia la puerta. «Pero no vengas a quejarte después de que nunca ves a tu nieto, porque no voy a traer a mi hijo a visitar a un abuelo que no se preocupa por él». Carlos se quedó inmóvil, mirándome fijamente, luego mirándola a ella. «Carlos, nos vamos ahora». Valeria ya estaba en el rellano. «Papá, yo», comenzó con voz quebrada. «Ve con tu esposa, hijo». Bajó avergonzadamente la cabeza y siguió a Valeria como un perro obediente. La puerta se cerró con violencia. Me quedé ahí, sosteniendo esos documentos envenenados, leyendo cada línea de esa trampa legal que casi había firmado estúpidamente, y me di cuenta de algo muy importante en ese momento preciso. Habían ido a consultar a un abogado, habían preparado documentos oficiales, lo habían planeado todo minuciosamente. No era una idea de último minuto improvisada, estaba calculado fríamente. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo y a dónde quería llegar. Tomé mi teléfono móvil y llamé al licenciado Ramírez, el abogado de confianza de María. «Licenciado Ramírez, necesito un favor urgente y confidencial». «Por supuesto, señor Roberto. ¿Qué sucede exactamente? Necesito proteger mi patrimonio legalmente y necesito descubrir ciertas cosas sobre alguien muy preciso». «Entiendo perfectamente. Deme un nombre y me encargo». «Valeria Sánchez». Respiré profundamente.
Necesito saber todo sobre ella, absolutamente todo, porque si ella pensaba que yo era un viejo estúpido que iba a darle todo en charola de plata, estaba cometiendo un error monumental y peligroso. Los padres no son estúpidos en absoluto, los padres son estratégicos, y cuando se despiertan finalmente, el juego cambia completamente de bando. Después de esa tarde explosiva y terrible, vino el silencio como una sentencia de muerte. No cualquier silencio ordinario, sino un silencio pesado, intencional, pesado, gritando más fuerte que cualquier palabra. Carlos me bloqueó completamente. Descubrí esto cuando intenté llamar por 15ª vez un martes por la noche. En lugar de escuchar su voz o su buzón, escuché ese mensaje automático glacial. El número que marcó no puede recibir llamadas. Intenté por WhatsApp. Mi mensaje nunca fue entregado. Apareció una pequeña marca gris única, nunca las dos pequeñas marcas azules de confirmación. Bloqueado completamente. Mi hijo me había bloqueado de su vida. Durante 3 días me quedé en estado de shock profundo. No podía comer normalmente. No podía dormir correctamente. Me quedaba ahí, mirando fijamente mi teléfono, esperando que fuera un error temporal, que desbloqueara mi número, que llamara para disculparse. Nada en absoluto. Las semanas comenzaron a pasar lentamente. 1, 2, 3 semanas completas. Intenté enviar una carta manuscrita por correo. Me fue devuelta con la mención, destinatario rehúsa recibirla. Fui hasta el edificio donde vivía. El portero del edificio, visiblemente incómodo y mal a gusto, me dijo que estaba en una posición difícil y no podía dejarme subir. Perdón, señor Roberto, pero arriesgo perder mi empleo si lo dejo pasar. Fueron muy claros con sus instrucciones. Regresé a casa completamente destruido emocionalmente. Comencé a seguir a Valeria en Instagram desde un perfil falso creado especialmente para tener noticias de mi hijo y ver si las cosas iban bien. Y fue así como descubrí el baby shower. La publicación apareció un jueves por la tarde soleado. Valeria había publicado historias profesionales con una invitación rosa y azul elaborada. Baby shower para nuestro principito. Celebración entre amigos cercanos. Hermosas decoraciones costosas, globos personalizados gigantes, una mesa de postres digna de una revista de lujo, y un pie de foto que me arrancó el corazón, solo con los que son realmente como familia para mí, la gente que cuenta. No había sido invitado en absoluto, ni siquiera sabía el sexo exacto de mi propio nieto antes de esta publicación pública de Instagram. Ese día me senté en el piso de mi sala y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a María en ese cementerio frío. Sollozos profundos y dolorosos que venían del fondo de mi pecho, el tipo de llanto que duele físicamente al cuerpo. Intenté enviar un regalo a pesar de todo. Compré un kit completo de ropa azul para bebé, ya que había descubierto por Instagram que era un niño. Pagué unos 1,100 pesos por todo. Envolví todo con cuidado en hermoso papel de regalo. Incluí una tarjeta conmovedora. Para mi nieto, con todo el amor del abuelo que aún espera conocerte. Abuelo Roberto. Envié todo por correo con confirmación de recibo obligatoria. 5 días después, el paquete me fue devuelto intacto y sellado con una nota engrapada encima. Devolución al remitente. No aceptamos. Sostuve ese paquete en mi regazo durante horas y me derrumbé completamente. No aceptamos. Como si mi amor paternal fuera un desecho tóxico rechazado en la puerta. Los domingos se volvieron los peores días de mi semana. El domingo siempre había sido el día de la familia en nuestra casa, y ahora lo pasaba completamente solo, en el silencio, mirando el reloj marcar lentamente las horas, escuchando el silencio opresivo de la casa vacía que resonaba. Preparaba comida por costumbre para 3 personas, hacía arroz para 3. Preparaba mole en una olla grande y luego lo ponía todo en tuppers que se acumulaban sin hambre porque siempre comía solo. La señora Rodríguez, mi gentil vecina, comenzó a invitarme a almorzar a su casa los domingos. Rechacé cortésmente al principio. Tenía vergüenza de explicar que mi propio hijo ya no quería nada que ver conmigo. Pero insistió tanto que un día acepté finalmente. Todo era delicioso en su casa. Pero cuando estuve sentado en su mesa, con toda su familia reunida,
hijos, nietos, risas, conversaciones animadas. Tuve que disculparme antes del postre. Me encerré en su baño y lloré en silencio para que nadie escuchara mis sollozos, porque esa escena familiar me mostraba exactamente lo que había perdido para siempre. La Navidad llegó rápidamente. María siempre había adorado la Navidad. Montábamos el árbol juntos, ella y yo con tanto amor. El pequeño Carlos colgaba las esferas de colores riendo. Hacíamos un festín tradicional, pavo asado, relleno, buñuelos caseros. Sería mi primera Navidad sin María y también sin Carlos. Pensé seriamente en no montar el árbol este año. ¿Para qué? No había nadie ahí para verlo brillar, pero lo monté de todas formas. Pequeño, patético, sobre la mesita de la sala. Compré algunas luces baratas. La noche de Nochebuena estaba sentado solo en mi sofá gastado, comiendo un pedazo de pizza recalentada que había comprado en la tienda de la esquina. La televisión transmitía villancicos alegres, familias felices en los comerciales, niños abriendo regalos riendo. Tomé el viejo álbum de fotos que guardaba en la biblioteca polvorienta. Lo abrí en la primera página con emoción. Carlos recién nacido, 3.2 kilos. María sosteniéndolo por primera vez, los ojos mojados de lágrimas de alegría. Giré la página lentamente. Carlos a los 3 años disfrazado de Superman para Navidad, sonriendo con sus dientes de leche. Otra página. Carlos a los 7 aprendiendo a andar en bicicleta. Yo sosteniendo firmemente el asiento. María filmando la escena. Carlos a los 15. Ceremonia de entrega del diploma de secundaria. Carlos a los 20. Diploma universitario apretado en sus brazos, en mis brazos y los de su madre. Cerré el álbum suavemente y lo apreté contra mi pecho como un tesoro. ¿Dónde me equivoqué, María?, murmuré en el vacío de la casa. Crié a este muchacho con tanto amor, tantos sacrificios, y ahora me trata como un desecho inútil. Ninguna respuesta, por supuesto. Solo el sonido distante de los fuegos artificiales afuera, de familias que celebraban alegremente. Y yo solo, apretando los recuerdos fotográficos de un hijo que ya no existía realmente. Pero entonces, una semana después de esa Navidad solitaria, el licenciado Ramírez me llamó. «Señor Roberto, necesito que venga a mi oficina lo antes posible». Encontró algo, encontré mucho, demasiado. Su voz era grave y seria, y necesita prepararse mentalmente porque lo que descubrí no es bonito en absoluto. La oficina del licenciado Ramírez estaba ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, en un viejo edificio porfiriano de hermosa arquitectura clásica. Tomé el elevador chirriante hasta el 5º piso, el corazón latiendo a todo ritmo. Me saludó con esa mirada grave y seria de alguien que porta muy malas noticias. «Señor Roberto, siéntese cómodamente, por favor», señaló el sillón de piel. «¿Café? No, gracias. Solo quiero saber la verdad completa ahora». Abrió una carpeta gruesa llena de documentos oficiales, impresiones, fotos comprometedoras. Contraté a un investigador privado de confianza absoluta. Costó 18,000 pesos. Me miró gravemente. Valió cada centavo gastado. Mi estómago se revolvió dolorosamente. ¿Qué descubrió exactamente? El licenciado Ramírez respiró profundamente y comenzó metódicamente. Valeria Sánchez, 30 años, nativa de Ecatepec, Estado de México, divorciada una vez a los 27 años de un primer matrimonio fallido. Giró la primera página del expediente. La historia de la influencer exitosa es una mentira total. Los 32,000 seguidores fueron comprados fraudulentamente. Existen sitios de internet que venden paquetes de seguidores falsos. Ella gastó aproximadamente 6,000 pesos en eso. Continuó implacablemente. Las colaboraciones que pretende tener con grandes marcas de lujo son inexistentes. Su Instagram contiene fotos con productos que ella misma compró en tiendas, luego los devolvió inmediatamente después de fotografiarlos. Todo es una puesta en escena elaborada. Sentí un escalofrío glacial recorrer mi espina dolorosamente. ¿Y su madre, la mujer que supuestamente dio 160,000 pesos para la boda? El licenciado Ramírez soltó una risa amarga y desengañada. Su madre es una mujer sencilla que trabaja como empleada doméstica. Vive en una unidad habitacional en Nesa. Gana 7,500 pesos al mes neto.
No dio ni un solo peso para esa boda suntuosa. Me mostró una foto de identificación. Entonces, todo el dinero que di era el único dinero real que entró en esa boda costosa. Exactamente, señor Roberto, confirmó gravemente. Los 420,000 pesos que generosamente dio. Eso dolió aún más de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. No por el dinero perdido, sino por la manipulación vergonzosa y calculada. Y me avergüenza decirle que hay peor todavía, continuó el licenciado Ramírez, abriendo otra sección gruesa del expediente. Valeria está pesadamente endeudada, muy pesadamente. Incluyó estados de cuenta bancarios oficiales, capturas de pantalla de conversaciones, documentos judiciales oficiales. Debe actualmente 680,000 pesos. Su voz era grave y profesional, repartidos entre 7 tarjetas de crédito explotadas al máximo, 3 préstamos personales sin pagar y proveedores a quienes nunca pagó por servicios prestados. 680,000 pesos de deuda. Y todavía no es lo peor de la historia. Giró la página siguiente. Valeria tiene un pasado criminal turbio. Me mostró un proceso judicial oficial que databa de 2 años atrás. Frecuentó a un empresario próspero llamado Eduardo Herrera, dueño de una cadena de farmacias rentable, hombre de 56 años, viudo, hijos adultos e independientes. El licenciado Ramírez señaló las líneas subrayadas en amarillo. Utilizó exactamente la misma estratagema manipuladora. Quedó embarazada, o más bien pretendió estar embarazada. Pidió dinero para el ajuar del bebé, para la casa, para trabajos de remodelación urgentes. Él dio 360,000 pesos sin dudar. Golpeó con el dedo sobre el documento oficial. Y el bebé nunca existió, nunca. El licenciado Ramírez continuó. Falsificó pruebas médicas, usando una aplicación móvil que creaba ultrasonidos falsos muy realistas. Cuando él finalmente descubrió el engaño, presentó una denuncia penal contra ella. Ella le reembolsó solo la mitad en un acuerdo extrajudicial secreto para evitar la cárcel por estafa agravada. Sentí la náusea subir violentamente. Carlos es exactamente lo mismo. No, el licenciado Ramírez sacudió la cabeza. Se mudó a otra ciudad, cambió de círculo social completo, borró digitalmente todos sus rastros comprometedores. Pero hay todavía una cosa, señor Roberto, y esta va a doler realmente mucho. Tomó su teléfono móvil y abrió un video. Nuestro investigador privado logró acceder a su teléfono. No me pregunte cómo técnicamente pirateó su cuenta de iCloud. Dudó visiblemente. ¿De verdad quiere ver esto? Quiero verlo todo, respondí firmemente. Presionó play. Era un video filmado en un dormitorio íntimo. Valeria estaba de espaldas a la cámara, quitándose algo de debajo de su vestido amplio, una barriga falsa de embarazo en silicona realista. Río cínicamente la tiró negligentemente en el armario y dijo directamente a la cámara: «Ya me harté de cargar esta mierda incómoda, pero todavía 6 meses y ponemos las manos en el premio gordo». No está embarazada en absoluto, confirmó el licenciado Ramírez fríamente. Y hay grabaciones de audio aún peores. Lanzó un archivo de audio en su teléfono. La voz de Valeria era perfectamente clara y reconocible. «Mi amor, escúchame bien, tu papá está reteniendo el dinero, pero sé que tiene mucho más de lo que muestra. Vi los archivos en el cajón de su escritorio. Este viejo tiene mucho más dinero del que aparenta en el día a día. Solo debemos insistir un poco más fuerte». La voz incierta de Carlos. «¿Y si eso no funciona? ¿Cuál es el plan B, Valeria?». La voz fría de Valeria. «Interdicción legal. Falsificamos certificados médicos psiquiátricos. Decimos que tiene Alzheimer, que está senil, ese tipo de cosas médicas. Así tú te vuelves su tutor legal obligatorio y tomas absolutamente todo su patrimonio». Dejé de respirar completamente. Estaba planeando hacerme internar a la fuerza bajo falsa interdicción. «Exactamente», confirmó el licenciado Ramírez apagando el audio. «Y hay más todavía. Tiene un amante regular». Mostró varias fotos comprometedoras. Valeria besando apasionadamente a otro hombre, un joven musculoso y tatuado. Un entrenador personal llamado Kevin. Frecuenta un gimnasio en la colonia Condesa. Ella va ahí todos los martes y jueves por la tarde, cuando Carlos está en el trabajo.
Analicé todas las pruebas abrumadoras que había extendido meticulosamente sobre la mesa. Mentira sistemática, deudas enormes, estafa anterior, embarazo falso, traición conyugal, plan de interdicción forzada. Valeria no era solo interesada en el dinero, era una criminal peligrosa y calculadora. Y Carlos sabe algo de todo esto, nada en absoluto. El licenciado Ramírez sacudió tristemente la cabeza. Su hijo ha sido completamente manipulado psicológicamente. Es un caso clásico de abuso emocional y manipulación perversa. Ella lo aísla de su familia, crea una dependencia emocional total y distorsiona completamente su realidad. Debo mostrarle todo esto inmediatamente. Nunca le va a creer en el estado actual, dijo directamente el licenciado Ramírez. Ella ya lo convenció de que usted es el problema, el enemigo. Si presenta las pruebas ahora de manera frontal, pensará que es una mentira, que inventó todo por celos enfermizos o por manipulación. Entonces, ¿qué hago concretamente? Cruzó sus dedos sobre la mesa. Esperamos pacientemente el momento adecuado. Y cuando esté vulnerable, cuando su máscara caiga naturalmente, es ahí precisamente donde actúa con fuerza. Reuní cuidadosamente todas las pruebas abrumadoras. El licenciado Ramírez copió absolutamente todo en una memoria USB, imprimió los documentos principales y guardó los videos y audios. Guárdelos como si fueran oro puro, señor Roberto, me advirtió gravemente, y no los muestre absolutamente nadie. Si ella se entera de que sabe la verdad, acelerará peligrosamente sus planes y algo peor podría pasarle a su hijo. Salí de esa oficina de abogado con un portafolio bajo el brazo y un peso enorme sobre el pecho oprimido. Durante todo el trayecto de regreso a casa, no dejaba de pensar obsesivamente. Mi hijo estaba siendo destruido por esa mujer diabólica financieramente, emocionalmente, y yo, su padre amoroso, estaba ahí observando impotente desde muy lejos, bloqueado, excluido, invisible, pero ahora tenía armas temibles, tenía toda la verdad. Tenía las pruebas irrefutables, solo me faltaba esperar pacientemente el momento absolutamente perfecto. Llegué a casa, cerré todas las puertas con doble cerrojo, cerré herméticamente todas las cortinas, abrí el portafolio y releí metódicamente cada documento oficial. Revisité las fotos, escuché atentamente los archivos de audio. Y luego, al fondo del portafolio, encontré algo que el licenciado Ramírez había deslizado discretamente. Una nota escrita a mano. Señor Roberto, María me pidió una vez que lo protegiera en caso de que algo le pasara trágicamente. Ella fue mi amiga preciosa durante 40 largos años. Le prometí solemnemente, esta información es su escudo protector. Úsela con gran sabiduría, pero úsela absolutamente. Guardé preciosamente esa nota en mi memoria y lloré. Pero ya no eran lágrimas de dolor o de derrota. Eran lágrimas de fuerza recuperada, porque ahora conocía toda la verdad escondida. Y la verdad en el momento adecuado destruye sistemáticamente cualquier mentira. Solo faltaba una cosa crucial, la oportunidad perfecta. Y vendría pronto a la puerta de una iglesia, el día en que mi hijo pensaba comenzar su nueva vida, cuando en realidad estaba a punto de ver todo derrumbarse espectacularmente. 6 meses de silencio absoluto y pesado. 6 meses sin una sola palabra intercambiada con mi hijo. Hasta que un martes por la noche a las 11 p.m. precisas, mi teléfono sonó en el silencio de la casa. Número desconocido. Respondí apenas, pensando que era una publicidad automatizada, pero algo me hizo presionar el botón verde. Bueno, silencio del otro lado. Respiración pesada y vacilante. Bueno, repetí. Papá. La voz era baja, ronca, casi inaudible. Soy yo, Carlos. Mi corazón se aceleró dolorosamente. Me senté en el borde de mi cama, agarrando el teléfono con todas mis fuerzas temblorosas. Hijo. Se detuvo largamente, el sonido de alguien que solloza discretamente. Sé que hace mucho tiempo que no hablamos directamente. 6 meses, medio año completo de bloqueo, de dolor, de abandono, y lo resumía todo con hace mucho tiempo. Te escucho atentamente, hijo. Otro silencio interminable. Escuchaba voces ahogadas en el fondo. Una de ellas era definitivamente la de Valeria. Es sobre el bautizo religioso. El bautizo de nuestro hijo Carlos, dijo rápidamente.
Es en 3 días, el próximo sábado, 3 días solamente, y me avisaba ahora en el último momento. Valeria vaciló visiblemente. Ella dijo que puedes venir si realmente quieres, como si fuera un favor generoso de su parte. ¿Por qué este cambio repentino de opinión, hijo? Porque tartamudeó nerviosamente. La familia de Valeria preguntó dónde estaba el padre del padrino, y era raro y vergonzoso explicar que no vendrías. Entonces ella pensó que sería mejor invitarte por las apariencias. Entendí inmediatamente todo en ese instante preciso. No era absolutamente una invitación sincera y real. Era una estrategia de imagen pública pura. Valeria no quería sobre todo ser percibida como la mala nuera que había separado al padre de su hijo. Me necesitaba ahí para salvar las apariencias frente a su familia y los invitados. Entiendo perfectamente la situación. Respiré profundamente. Estaré ahí, hijo. En serio, pareció sorprendido como si esperara que rechazara categóricamente. En serio, no voy a perderme el bautizo de mi único nieto. Ok. Su voz era extraña, sin ninguna emoción, mecánica y fría. La iglesia de San José en la Colonia del Valle, 3 de la tarde en punto el sábado. Estaré ahí sin falta. Papá, comenzó, pero fue brutalmente interrumpido por una voz femenina agresiva en el fondo. Carlos, cuelga inmediatamente ahora. Debo irme, papá, hasta el sábado. Y colgó secamente. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono en mi mano, analizando y procesando toda esa información durante largos minutos. 3 días solamente antes del momento crucial que había estado esperando durante tantos largos meses. Me levanté de un salto y fui directamente hacia el armario donde guardaba preciosamente el portafolio que el licenciado Ramírez me había entregado. Tomé la memoria USB, conteniendo todas las pruebas abrumadoras, videos comprometedores, audios incriminatorios, documentos oficiales, fotos del amante, todo lo que probaba quién era realmente Valeria. Pero ¿cómo iba a decírselo a Carlos? Nunca me escucharía voluntariamente. Si llegaba con acusaciones frontales, me echaría inmediatamente antes incluso de ver las pruebas concretas. Debía ser algo que no pudiera absolutamente ignorar fácilmente. Algo que abriera por pura curiosidad, por reflejo automático. Y de repente tuve una idea brillante. Al día siguiente por la mañana, busqué a un técnico en informática que el licenciado Ramírez había recomendado calurosamente. Un joven de unos 30 años, cabello largo recogido, lentes gruesos. Señor Roberto, me saludó en la puerta de su pequeña oficina abarrotada. El licenciado Ramírez me llamó. Me dijo que necesitaba un servicio muy delicado y confidencial. Necesito transferir archivos al teléfono de mi hijo, pero de una manera muy específica, que solo pueda abrirlos a una hora precisa y predeterminada. Se rascó la barbilla pensativamente. Mensaje programado con archivos adjuntos protegidos. Puedo hacer eso técnicamente, pero voy a necesitar acceso a su aparato o a sus credenciales de la nube. Saqué una foto vieja de mi portafolio. Carlos todavía adolescente con un perro callejero que habíamos tenido durante años. El nombre del perro era Max, expliqué. Mi hijo siempre usó contraseñas sentimentales relacionadas con él. Max 2010, Max 223, variaciones así. Siempre fue muy sentimental con sus códigos. El joven técnico sonrió con confianza. Voy a intentar inmediatamente. Le di el número de celular y el correo electrónico de Carlos. Comenzó a teclear frenéticamente en su teclado. Intentó 5 o 6 combinaciones diferentes. En el 7º intento, tuvo éxito. Tengo acceso a su iCloud, exclamó victoriosamente. Ahora solo debo programar el mensaje para que se active automáticamente. Le entregué la memoria USB. Quiero que reciba absolutamente todo esto el sábado a las 3:10 p.m. precisas, 10 minutos después del inicio oficial de la ceremonia del bautizo. Sin problema alguno, trabajó durante 40 largos minutos, creando minuciosamente un mensaje que permanecería completamente invisible hasta el horario programado. Entonces el sábado a exactamente 3:10 p.m., una notificación va a aparecer en su teléfono móvil. Cuando lo abra, tendrá acceso inmediato a una carpeta completa con todos sus archivos. Me garantizó profesionalmente. No podrá borrarlo antes de haber visto al menos una parte sustancial del contenido.
El mensaje se abrirá automáticamente en pantalla completa. Pagué 6.500 pesos en efectivo. Me garantizó silencio absoluto garantizado bajo juramento. Regresé a casa, el corazón latiendo a 100 por hora. Todo estaba perfectamente listo. Ahora solo faltaba esperar el sábado, el día del juicio final. El sábado llegó mucho más rápido de lo que había imaginado posible. Me desperté a las 6 a.m. precisas, tomé una ducha larga y meticulosa. Pasé 2 horas enteras preparándome cuidadosamente. Me puse mi mejor traje azul marino que había comprado especialmente. Fui al barbero profesional, cabello cortado impecablemente, barba recortada al milímetro, agua de colonia ligera y elegante. Me miré en el espejo de la entrada antes de partir. Tenía el aspecto de un padre feliz yendo al bautizo de su nieto, pero por dentro era un estratega militar partiendo a la guerra decisiva. Tomé un taxi. El conductor era un señor simpático que intentó hacer conversación amigable sobre el bautizo. Fingí entusiasmo cortés. Cuando llegamos frente a la imponente iglesia, mi estómago se anudó violentamente. Era magnífica. Flores blancas por todas partes, alfombras rojas lujosas en la entrada, invitados elegantes llegando en autos alemanes importados. Vi a Valeria de lejos dando instrucciones autoritarias a los fotógrafos profesionales. Llevaba un vestido de ceremonia ostentoso lleno de lentejuelas brillantes. Debió haber costado una pequeña fortuna, probablemente mi fortuna personal. Comencé a subir lentamente las escaleras de la iglesia, y fue ahí que Carlos apareció súbitamente en el umbral de la puerta. Fue en ese momento preciso que todo lo que había planeado, todo lo que había ensayado mentalmente, todo lo que había pensado decir, desapareció completamente. Bloqueó físicamente mi camino. 2 agentes de seguridad con traje negro estaban detrás de él, brazos cruzados, y escuché esas palabras terribles que probablemente me perseguirán para siempre. Papá, eres desechable para nosotros. Ya no te necesitamos en nuestras vidas. Por favor, vete de aquí ahora. Miré a los ojos de mi único hijo y vi a un perfecto extraño. De acuerdo, hijo. Mi voz salió calmada, pausada, digna. Pero no olvides revisar tu teléfono en exactamente 10 minutos. Me voy. La confusión pasó por su rostro, pero ya estaba bajando las escaleras. Cabeza alta, postura impecable, exactamente como mi padre me lo había enseñado en mi juventud. Subí al taxi que me esperaba, motor encendido. Cerré la portezuela, y fue solamente en ese momento, cuando el auto comenzó a alejarse de esa hermosa iglesia y de ese hijo que ya no reconocía en absoluto, que una lágrima única rodó. Pero no era una lágrima de derrota o de capitulación. Era la lágrima de alguien que acababa de colocar su bomba de tiempo. Porque en exactamente 10 minutos, cuando mi hijo abriera ese teléfono programado, todo lo que Valeria había construido sobre mentiras se derrumbaría como un castillo de naipes frágiles, y ni siquiera necesitaría pronunciar una sola palabra. La verdad hablaría poderosamente por mí, y cuando la verdad grita, ninguna mentira resiste, ninguna manipulación sobrevive, ningún manipulador escapa. Llegué a casa a las 3:05 p.m., 5 minutos antes de la explosión programada de la bomba. Me senté en el sofá de la sala, un vaso de agua temblando en mi mano, mis dedos temblaban incontrolablemente. Miré fijamente el reloj de pared. Cada segundo parecía durar una eternidad angustiante. 3:08 p.m. En ese instante preciso, a algunos kilómetros de ahí, en esa iglesia llena de flores blancas inmaculadas y de mentiras doradas, mi hijo abrió su teléfono móvil. Lo que pasó en la iglesia, según lo que fue reportado después por varios testigos impactados, fue esto. Carlos estaba parado al lado de Valeria frente al altar sagrado. El sacerdote comenzaba solemnemente la ceremonia de bautizo. Los padrinos alineados, los fotógrafos posicionados estratégicamente. El teléfono vibró intensamente en el bolsillo interior de su saco. Intentó ignorarlo, pero vibró otra vez y otra vez y otra vez sin parar. Valeria le lanzó una mirada furiosa e irritada. El sacerdote se detuvo visiblemente incómodo por la interrupción. «Perdón», murmuró Carlos sacando precipitadamente el aparato de su bolsillo. La pantalla se iluminó sola. Una notificación enorme, imposible de ignorar.
Mensaje urgente de Roberto. Abrir inmediatamente ahora. Frunció el ceño perplejo. Tocó la notificación. La pantalla se volvió negra durante 2 segundos angustiantes. Luego una carpeta se abrió automáticamente. La primera cosa que apareció, un video. Carlos presionó play maquinalmente sin pensar. Era Valeria en su recámara conyugal, quitándose su vientre falso de embarazo en silicona, riendo cínicamente, tirándolo negligentemente en el armario. Ya me harté de cargar esta mierda, pero todavía 6 meses y ponemos las manos en el premio gordo. La sangre de Carlos se heló instantáneamente. Miró a Valeria. Estaba de perfil, sonriendo para las cámaras profesionales, ajustando delicadamente su velo. Volvió a mirar la pantalla de su teléfono incrédulo, desplazó hacia abajo. Había docenas de audios. Presionó el primer archivo, volumen bajo audible. Voz de Valeria. Mi amor, escúchame bien. Tu papá está reteniendo el dinero de la herencia, pero sé que tiene mucho escondido. Vi los archivos en el cajón. Este viejo senil tiene mucho más dinero del que muestra. Su propia voz grabada. ¿Cuál es el plan B, Valeria? La voz glacial de Valeria. Interdicción judicial. Hacemos establecer falsos certificados médicos. Decimos que tiene Alzheimer severo, que está senil, ese tipo de diagnóstico. Así tú te vuelves su tutor legal y tomas absolutamente todo. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Continuó desplazándose frenéticamente. Foto comprometedora. Valeria besando apasionadamente a otro hombre en el estacionamiento de un motel. Las fechas y horarios indicaban metódicamente todos los martes y jueves por la tarde mientras él trabajaba duramente. Documento judicial oficial. Un proceso de hace 2 años. Fraude y estafa. Víctima. Eduardo Herrera. Acusada Valeria Sánchez. Detalles. Falso embarazo. Extorsión de fondos. Estado de deudas, 680,000 pesos a su nombre. Certificados médicos de embarazo falsificados creados por aplicación. Y finalmente, un video mensaje grabado por su padre. Roberto apareció sentado en la sala familiar. Su rostro estaba cansado, marcado, pero firme y determinado. Hijo, siempre supe la verdad. Siempre esperé que la descubrieras por ti mismo. Pero como me excluyeron completamente de tu vida, no podía dejar que esta mujer destruyera todo lo que tu madre y yo construimos para ti con tanto sacrificio. El testamento de tu madre está con el licenciado Ramírez. Ahí descubrirás que todo siempre fue para ti. El taller, la casa, las inversiones, 30 millones de pesos de patrimonio. Tu madre los dejó entre mis manos hasta que estuvieras listo. Pero esta mujer a tu lado no te ama, hijo. Nunca te amó. Y el bebé que carga no existe en absoluto. Mereces la verdad. Y la verdad es que nunca te abandoné, incluso cuando me bloqueaste, incluso cuando me echaste de la iglesia hoy. Tu padre que nunca renunciará a ti. El video terminó. Carlos se quedó paralizado, el teléfono temblando peligrosamente en su mano helada. El sacerdote intentó continuar torpemente. Entonces, si alguien conoce algún impedimento, yo conozco uno, gritó Carlos súbitamente. Toda la iglesia se hundió en un silencio de muerte absoluto. Valeria se volteó aterrorizada. Mi amor, ¿qué pasa? Carlos giró la pantalla del teléfono hacia ella. El video de ella quitándose el vientre falso estaba reproduciéndose en loop. El color desapareció completamente del rostro de Valeria. Carlos, puedo explicarlo todo razonablemente. Estás embarazada. Su voz salió temblorosa pero firme. Estás realmente embarazada de nuestro hijo. Ella abrió la boca, la cerró e intentó sonreír nerviosamente. Mi amor, es un montaje de video. Alguien lo falsificó. Levanta tu vestido ahora, gritó con todas sus fuerzas. Los invitados comenzaron a murmurar ruidosamente. Los teléfonos móviles se encendieron por todas partes. La gente filmaba la escena. Carlos, no hagas un escándalo aquí públicamente, suplicó Valeria. Levanta ese vestido inmediatamente. El padrino Julián se acercó prudentemente. Carlos, cálmate, hermano. Apártate de mi camino. Carlos empujó violentamente a su amigo y lanzó una mirada de furia absoluta hacia Valeria, una rabia que no sabía ni siquiera que poseía. No estás embarazada. Nunca lo estuviste ni un solo segundo.
Valeria comenzó a retroceder lentamente hacia la salida lateral. «Estás completamente loco ahora mismo, y planeabas hacer internar a mi padre a la fuerza». Dio un paso amenazante hacia ella, para robar su dinero, para robar mi herencia familiar. La mamá de Valeria se levantó precipitadamente de la primera fila. «Carlos, hijo, estás confundiendo todo gravemente. Usted que trabaja como empleada doméstica», se volteó bruscamente hacia ella. «Gana 7.500 pesos al mes. Nunca dio 160.000 pesos para esta boda». La mujer palideció dramáticamente. Valeria intentó desesperadamente huir, pero Carlos agarró firmemente su velo de ceremonia. «Me usaste completamente». Su voz se quebró dolorosamente. «Me separaste de mi padre, me hiciste bloquearlo, me hiciste creer que él era el problema, el manipulador. Carlos, por favor, te lo suplico». Valeria comenzó a llorar teatralmente. «Te amo tanto, no entiendes. Amas mi dinero únicamente». Arrancó brutalmente el velo de su cabeza. «Y me traicionaste con Kevin, el entrenador del gimnasio, todos los martes y jueves». Uno de los padrinos masculinos tuvo una arcada audible. La iglesia se hundió en el caos total. La gente se levantaba, gritaba, se indignaba. Valeria intentaba desesperadamente explicarse. Su madre intentaba vanamente calmar los ánimos, y los fotógrafos filmaban absolutamente todo para la posteridad. Carlos tiró violentamente el teléfono al piso y salió corriendo. Se escabulló entre los invitados impactados, pasó frente a los agentes de seguridad estupefactos, bajó las escaleras de la iglesia de 4 en 4. Subió a su auto y arrancó a toda velocidad. Condujo en modo automático completo, las lágrimas nublando peligrosamente su visión. 20 minutos después, tocó frenéticamente mi timbre. Cuando escuché el timbre insistente, mi corazón se detuvo en seco. Abrí la puerta muy lentamente, prudentemente. Carlos estaba ahí, traje arrugado y manchado, corbata de lado, rostro rojo escarlata de tanto llorar. Me miró intensamente y se derrumbó completamente. Cayó de rodillas frente a mí, sollozando como un niño quebrado, agarrando desesperadamente mis piernas. «Papá, papá, perdóname, por favor», lloraba de manera desgarradora. «Perdóname, papá, te lo suplico». Me arrodillé inmediatamente con él en el piso frío. Abracé a mi hijo contra mi pecho, exactamente como lo hacía cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. «Ya está bien, hijo, todo está bien ahora». «No, nada está bien en absoluto», gritó entre sus sollozos incontrolables. «Te bloqueé malvadamente. Te eché vergonzosamente de la iglesia, creí en ella en lugar de en ti. Fuiste manipulado psicológicamente, hijo, no fue tu culpa». «Sí fue enteramente mi culpa», murmuró entre sus lágrimas. «Elegí su bando, elegí el bando equivocado y casi te pierdo para siempre». «Papá», sostuve firmemente su rostro entre mis 2 manos, «pero no me perdiste definitivamente. Todavía estoy aquí vivo, sigo siendo tu padre». Me abrazó tan fuerte que me dolió físicamente, pero era un dolor maravilloso, el dolor de recuperar finalmente a mi hijo perdido. Nos quedamos ahí, sentados en el piso de la entrada de la casa, llorando juntos durante lo que pareció una eternidad bendita. Cuando finalmente logramos levantarnos, nos sentamos exhaustos en el viejo sofá familiar. Carlos se limpió los ojos enrojecidos. «Papá, lo que el video decía sobre la herencia de mamá, ¿es realmente verdad?» «Sí, es la verdad entera». Respiré profundamente. «Tu madre dejó el taller, la casa, todas las inversiones, la mitad para ti automáticamente. Siempre fue así desde su muerte. Solo me pidió que esperara pacientemente hasta que estuvieras realmente maduro y listo». Carlos sacudió la cabeza incrédulo y horrorizado. «Y yo intenté quitarte la casa a la fuerza. Intenté obligarte a firmar esos papeles envenenados. No sabías la verdad, hijo. Ella te había cegado completamente. Debí haberme dado cuenta mucho antes». Puso sus manos sobre su rostro desesperado. Todas las señales de alarma estaban ahí gritando, y las ignoré todas sistemáticamente. «¿Por qué, papá?» «Porque estabas solo y vulnerable». Completé suavemente. «Porque querías desesperadamente ser amado». Se cubrió el rostro con sus manos. «Porque era un cobarde patético».
Lo que no sabía en ese momento preciso es que Valeria intentaría dar un último golpe desesperado. 3 semanas después, la policía tocó a mi puerta con una orden de arresto contra ella por fraude agravado, falsificación y uso de documentos falsos, intento de extorsión y abuso de confianza. Pero eso, mis queridos amigos, es el comienzo de un nuevo capítulo. Epílogo. Un año después de esos eventos dramáticos, estaba sentado tranquilamente en la terraza de mi casa, esa misma casa que casi había perdido estúpidamente. Miraba el jardín verde. El sol de la tarde de este domingo perfecto iluminaba los árboles que María había plantado hace 20 años con tanto amor. El olor delicioso de carne asada venía del fondo del jardín donde Carlos se ocupaba atentamente de la parrilla. «Papá», gritó alegremente, «la carne está perfectamente en su punto ahora». «Ya voy, hijo». Me levanté lentamente. 69 años pesan un poco más sobre las piernas cansadas, pero mi corazón estaba ligero como una pluma. Fui hasta el jardín y vi la escena bendita que pensé nunca volver a ver. Mi hijo sonriendo verdaderamente, auténticamente. No esa sonrisa forzada y falsa de la época maldita de Valeria, sino una sonrisa amplia y sincera que iluminaba sus ojos brillantes. A su lado estaba Patricia. Se habían conocido hacía 8 meses. Ella trabajaba en el departamento financiero del taller familiar, el mismo taller que Carlos administraba ahora conmigo en asociación padre-hijo. Patricia tenía 38 años, 2 hijas de un primer matrimonio, cabello naturalmente rizado y una manera directa de hablar que me había conquistado inmediatamente en nuestro primer almuerzo dominical. Sin maquillaje excesivo, sin tacones de 12 centímetros, sin fotos posadas artificialmente para Instagram, solo una mujer real con una vida real, problemas reales y un amor verdadero. «Roberto, déjeme ayudarlo con esa ensalada». Patricia vino a reunirse conmigo sonriendo cálidamente. «Gracias, hija mía». «Hija mía», así era como la llamaba ahora naturalmente, porque era exactamente lo que se había convertido. La hija que nunca tuve. El regalo precioso que la vida me había ofrecido después de tanto sufrimiento. Sus 2 hijas, Andrea y Sofía de 10 años, jugaban alegremente en el columpio que Carlos había instalado el mes pasado en el jardín. El aire se llenaba de sus risas cristalinas de niñas felices. «Abuelo, tu guacamole casero es el mejor del mundo entero», gritó Andrea, el rostro manchado hasta las orejas. «Abuelo». Mi corazón se llenó de una alegría inmensa porque aunque sin lazo de sangre directo, estas niñas me llamaban así naturalmente. Y yo era su abuelo con la misma intensidad profunda que lo hubiera sido para un nieto biológico. Después del delicioso almuerzo familiar, mientras Patricia ayudaba pacientemente a las niñas a lavarse las manos, Carlos se sentó a mi lado en la terraza sombreada. «Papá, necesito decirte algo importante». Lo miré atentamente. «El abogado de Valeria llamó ayer por la tarde. Sentí una contracción desagradable en mi estómago, incluso después de un año completo. Su nombre solo aún provocaba ese efecto doloroso». «¿Qué quería exactamente?» «Lleva 9 meses en prisión ahora». Carlos fijó sus manos. «Condenada a 3 años y medio firmes por fraude agravado, falsificación y uso de documentos falsificados, intento de extorsión de fondos, y ahora quiere que escriba una carta oficial al juez pidiendo una reducción de pena por buena conducta». «¿Y vas a escribirla?» Respiró profundo, largamente. «No, absolutamente no». Su voz salió firme y segura. «Pasé un año entero en terapia intensiva para entender que fui víctima de abuso psicológico grave, que ella me manipuló, aisló y casi me hace perderte definitivamente». Me miró directo a los ojos con determinación. «Perdonar no significa olvidar el mal causado, ni volverse cómplice. Perdoné para mi propia paz interior, pero nunca seré cómplice de esos crímenes». Agarré firmemente su mano con emoción. «Tu madre estaría increíblemente orgullosa del hombre en que te has convertido, hijo. Hubiera amado tanto que ella estuviera aquí para ver todo esto. Ella ve todo». Señalé el cielo azul. «Estoy absolutamente seguro». En ese momento preciso, Patricia apareció en el umbral de la puerta-ventana. «Carlos, mi amor, las niñas quieren que les cuentes la historia del dragón valiente antes de la siesta». «Ya voy». Se levantó. Pero antes de partir a reunirse con su nueva familia,
Me abrazó largamente. Te amo tanto, papá. Yo también te amo, hijo único. Me quedé solo en la terraza algunos minutos adicionales en un silencio tranquilo. Tomé mi teléfono y abrí la galería de fotos. Había una foto reciente magnífica. Carlos, Patricia, las dos niñas y yo, tomada en una carne asada exactamente como la de hoy. Todos sonriendo, realmente, auténticamente. Guardé esa foto y la puse como fondo de pantalla principal. Luego abrí una carpeta antigua polvorienta. Foto de hace un año exactamente. Carlos y Valeria, sonrisas forzadas y falsas, poses repetidas mecánicamente, el vacío disfrazado de felicidad ficticia. Borré definitivamente la carpeta entera. ¿Estás seguro?, preguntó el teléfono. Sí, estoy absolutamente seguro, confirmé, y fue liberador. Esa noche, después de que todos se fueran a sus casas felices, me senté tranquilamente en el sofá de la sala con una taza de té humeante. La casa estaba silenciosa, pero era un tipo diferente de silencio. Ya no era el silencio terrible de la soledad devastadora, sino el silencio reposado después de un día bien lleno de amor. Miré la foto enmarcada de María en el estante. Lo logré, mi amor eterno, murmuré suavemente. Protegí a nuestro hijo exactamente como me lo pediste en tu lecho de muerte. Y juro solemnemente que sentí una suave brisa atravesar misteriosamente la sala, incluso con todas las ventanas herméticamente cerradas. Tomé mi diario íntimo, ese donde había comenzado a escribir esta historia hace 6 meses, alentado por mi terapeuta benevolente. Escribí la última línea con emoción. Aprendí que el amor verdadero de un padre no significa ser un tapete, sino ser una fortaleza sólida, y las fortalezas saben cuándo abrir sus puertas y cuándo dejar a los enemigos afuera definitivamente. Aprendí que el perdón no significa aceptar lo inaceptable, que la familia no es la que comparte la sangre, sino la que comparte el respeto mutuo. Y sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para volver a empezar de cero, incluso a los 69 años, incluso después de haberlo perdido todo. Mientras quede amor verdadero, siempre hay un camino de regreso a casa. Cerré el diario definitivamente. Y por primera vez en 2 largos años desde que María partió, dormí en una paz absoluta y completa. 3 años después, escena final. El taller llevaba ahora con orgullo su nombre en la fachada principal, Industria Mendoza e Hijo, desde 1989. Carlos en su oficina directorial, revisando atentamente contratos importantes. Alguien tocó suavemente la puerta. Adelante, era yo, sosteniendo una caja en mis manos. Te traje tu pastel de manzana favorito, el de tu madre. Papá, me vas a matar con la diabetes, río sinceramente, pero ya estaba mordiendo con gusto. Me senté cómodamente en la silla frente a su escritorio imponente. ¿Sabes qué decía tu madre siempre con sabiduría? ¿Qué exactamente? Que la herencia no es lo que dejas detrás materialmente, es como enseñas a alguien a cuidar lo que construiste con amor. Sonreí tiernamente. Y realmente aprendiste esa lección, hijo, la aprendiste perfectamente. Dejó de masticar, sus ojos se humedecieron de lágrimas. Gracias por nunca haber abandonado, papá. Los padres nunca abandonan a sus hijos. Me levanté y besé afectuosamente su frente. Solo esperan pacientemente el momento perfecto para actuar con sabiduría. Salí de la oficina y miré hacia atrás una última vez. Mi hijo al mando de la empresa familiar, fuerte, curado, completo, feliz. Y yo, el hombre que casi había perdido todo trágicamente, pero que había recuperado lo que realmente importaba al final. No el dinero material, no la casa, no la herencia financiera, sino el amor incondicional de mi hijo único. Y eso, mis queridos amigos, no tiene absolutamente ningún precio. Mensaje final. Si esta historia tocó profundamente su corazón, si alguna vez vivieron algo similar o conocen a alguien que lo vivió, dejen un comentario. Díganos desde dónde están viendo este video y respóndanme sinceramente. ¿Hubieran tenido la misma fuerza y paciencia que Roberto o hubieran abandonado en el camino? Esta historia es un recordatorio poderoso de que la dignidad nunca es negociable, que el respeto no se impone por la fuerza y que el amor verdadero resiste absolutamente todas las tormentas de la vida.
Den like a este video, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y activen la campanita de notificaciones para no perderse las próximas historias inspiradoras, porque aquí no contamos solo historias ficticias, contamos la vida real con sus pruebas, sus traiciones, pero también sus redenciones magníficas. Un gran abrazo a su corazón y recuerden siempre, son mucho más fuertes de lo que imaginan. Hasta muy pronto para la próxima historia, mis queridos amigos.